Bien, queridos hermanos, vamos a pasar entonces a la palabra. Le invito a que abra su Biblia en Mateo 6, del versículo 5 en adelante. Recuerda que estamos estudiando el Sermón del Monte. Vamos a leer un poco los versículos que dio Daniel para darnos contexto a lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Mateo 6, versículo 5 hasta el versículo 15. Continuamos entonces estudiando el Sermón del Monte y ahí usted puede ver ya el subtítulo que dice Jesús y la oración. Entonces, ¿qué vamos a estudiar el día de hoy? La oración. Bien, dice así la palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Voy a decir algo bien obvio, que hay formas correctas y hay formas incorrectas de orar. De hecho, el texto lo dice bien claro, y ese es el punto de Jesús, que hay formas correctas e incorrectas de orar. Hay formas de orar en la cual tú no estás orando en absoluto, donde parece que estás orando, pero desde la perspectiva cristiana de que es la oración, no es oración. Hay formas de orar que simplemente no te permiten y no te llevan a tener comunión con Dios. Y antes de que tú te precipites a pensar, pero ¿qué entonces? ¿Son las palabras correctas entonces? ¿Tengo que usar las palabras correctas en mi oración para que Jesús, Dios me escuche? No pasa por eso. No pasa por las palabras correctas. No pasa por tener la elocuencia, la verborrea, la oratoria, ¿no es cierto? Porque muchos piensan eso, ¿no? Que Dios escucha la oración mientras más elocuente y más conceptos teológicos tenga. Amado Señor, que en tu secreto, en el ordo salutis, has decidido salvar por la expiación vicaria de Cristo a aquellos que no tenían cómo salvarse. Y en tu filío que has enviado a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y que tú que creaste las Pleiades, tú que gobiernas los abismos oceánicos. No es cierto. No es eso lo que Dios espera. No pasa por las palabras. Pero ciertamente hay una disposición del corazón que Dios escucha y que Dios no escucha. Y más importante y lo más fundamental de todo, y de hecho lo único que al final importa en cuanto a la oración, ¿sabes qué es? La intercesión de Cristo. Si tú realmente has creído en Él y si Jesús es tu Salvador, porque aunque tu oración sea muy débil y tal vez con muchas fallas, tu oración será oída. Si permites o si partes desde un corazón que cree en Jesucristo como único Señor y Salvador, Él es tu intercesor. Y aunque tu oración salga de aquí imperfecta, con titubeos, con palabras mal dichas, llega al trono del cielo perfecta, agradable. ¿Sabes por qué? Porque llega a través de Cristo. Eso es el fundamento. Por tanto, aquí empezamos a entender algo. Cualquier oración que no parte desde la fe en Cristo como único y suficiente Salvador no llega al trono de Dios. Porque nuestra oración no cuenta con la intercesión de Cristo. Porque claro, todas las religiones oran, pero solo aquel que cree en Cristo, su oración es una oración verdadera que llega al trono de Dios.
¿Vamos entendiendo eso? Sin embargo, esta oración cristiana además tiene características que la hacen muy distintiva y que hacen que aquel cristiano que cultive el hábito de la oración comience también en su corazón, en su mente, en su conducta práctica. Finalmente, comience a adquirir hábitos distintos de cómo ve, de cómo entiende el mundo y cómo comprende su lugar en el mundo. Y eso nos hace encarar la vida con otra actitud, con una visión diferente, con una visión distinta. ¿Y de qué trata esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué Dios me trajo al mundo? ¿Para qué Dios me creó? ¿Para qué Dios me salvó? ¿Para qué vivo esta vida? Comienza a cambiar entonces la mentalidad en aquellos que cultivan el hábito de la oración a la luz de la Escritura. Pero por otro lado, también es verdad que si tú ejercitas el hábito de la oración y cada vez vas a ser más edificado según la instrucción bíblica. Por eso la oración es una práctica, es un hábito diario que se ejercita, así como correr, así como alimentarse bien. Y esto nosotros estamos viendo ahora en el Sermón del Monte, donde Jesús enseñó lo fundamental del cristianismo. De hecho, el Sermón del Monte es como el ABC del cristianismo. Lo más básico, lo más fundamental de creer en Cristo y de ser un seguidor de Jesús. Y sabe, hermano, que es lo maravilloso de esta porción de la Escritura, del Sermón del Monte, es que a veces uno aprende muchas cosas. Cosas profundas, cosas bacanes. Y tal vez uno está estudiando grandes teólogos. Estoy leyendo a Berkov. ¡Oh, qué profundo! ¡Qué profundas cosas lees! Pero cuando tú vas al Sermón del Monte, te encuentras con esta triste noticia, con esta potente realidad, que seguimos tropezando en las cosas más básicas. Leemos el Sermón del Monte y una y otra vez nos damos cuenta que en lo fundamental de la vida con Cristo, los aspectos esenciales de la fe, estamos fallando constantemente. No en las cosas profundas, difíciles, solo para entendidos, para cristianos ultramaduros. No, estamos fracasando. Estamos fallando justamente en las cosas más sencillas y fundamentales, como lo es la oración. Por eso estamos estudiando el Sermón del Monte. Y segundo, ¿sabes tú qué es la oración? Porque definamos la oración primero, desde la perspectiva cristiana. ¿Qué es orar? Orar es depender de Dios. ¿Se lo repito? Orar es depender de Dios. Orar es disponer el corazón para una dependencia voluntaria de Dios, de su gracia y de su voluntad. Orar es disponer el corazón para depender voluntariamente del Señor. Orar es depender de Dios. Porque hay gente que pregunta, ¿para qué orar? Si Dios sabe todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque no oramos para contarle a Dios cosas que Él no sabe. Y la otra pregunta, ¿y para qué orar? Si Dios igual controla y Él hace todo lo que Él quiere en su voluntad soberana. No oramos para hacerlo cambiar de voluntad a Él. Oramos para nosotros aprender a depender de Él y de su voluntad. Entonces, fijémonos bien, hermanos, orar es depender de Dios. No es contarle a Dios algo que Él no sabe. No es torcerle el brazo a Dios y que Él haga nuestra voluntad. Es nosotros sujetarnos, someternos y depender de su perfecta voluntad. Y bien, quiero que veamos esto primero. Como les dije, mediante el hábito de la oración aprendemos a depender de Dios. Y les quiero presentar 7 formas en las que vamos a aprender a depender de Dios. Así que vamos a tratar de volar con esto. Algunas le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, pero en otras vamos a avanzar un poquito más rápido. No va a ser simétrico estos 7 puntos para que no se asuste. Entonces, la primera, hermanos, como les dije, mediante el hábito de la oración aprendemos a depender de Dios. Y vamos a aprender a depender de Dios de 7 formas que las vamos a ver a continuación. La primera es, mediante el hábito de la oración aprendemos primeramente a depender de Dios y no del reconocimiento humano. Cuando Jesús está enseñando lo básico de la oración, lo primero que Él enseña está en los versos 5 y versos 6. Y espero que estén ahí mirando de reojo su Biblia para que ustedes lo comprueben, de que no lo estoy inventando.
Ustedes verán acá en Mateo 6, versículos 5 y 6, la primera preocupación de Jesús con la oración hipócrita. Al Señor le preocupa la oración hipócrita. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Hermanos, por favor, gramática básica, análisis morfosintáctico, básico. No está condenando que alguien ore de pie. No está condenando que las personas oren en las esquinas. Lo que está condenando es la cláusula que está al final, para que la gente los vea. Para que la gente los vea. Ese es el problema, ¿sí? Hacen eso con el único propósito de ser vistos por la gente. ¿Cuál es la motivación acá? ¿Cuál es el deseo de su corazón? Que las demás personas los miren, los admiren, les aplaudan. ¡Wow! ¡Qué espiritual! ¡Wow! ¡Qué comunión con Dios! Oye, qué ejemplo de vida. Este es un hombre de Dios. Y te aplauden y te admiran la profundidad de tu espiritualidad. Cuando esa es la motivación, tú no estás orando. Miren, no se extrañen de esto. Porque Jesús en la parábola del fariseo y el publicano dice que un fariseo, y quiero que no nos equivoquemos acá, los fariseos tenían muchos defectos que Jesús los menciona: falta de amor, hipocresía, religiosidad, etc. Pero había una cosa que los fariseos hacían muy bien y Jesús no se los reprocha. Su doctrina era buena. Los fariseos, de hecho, eran los que tenían la mejor teología en el tiempo de Jesús. Pero este hombre, con la mejor y la más ortodoxa teología, tenía un problema. Cuando oraba decía: Señor, te doy gracias porque no soy como el Daniel, pecador, que usa poleras raras de monos japoneses y cosas raras. Gracias, Señor, porque no soy como él, porque yo no soy así. Entonces Jesús dice una cosa que es muy potente. Y ustedes lo pueden ver en el Evangelio de Lucas, la parábola del fariseo y el publicano. En esta parábola, Jesús dice lo siguiente del fariseo. Dice que este fariseo oraba consigo mismo. Observen, Jesús es muy explícito en eso. Jesús no dice que oraba a Dios, dice oraba consigo mismo. Interesante eso. O sea que hay formas de orar, hay actitudes del corazón con las cuales oramos que hacen que nuestra oración no salga del techo. Solo oramos con nosotros mismos. Pero en un rincón estaba un publicano que no se dedicaba a más ni menos que a cobrar impuestos para el imperio romano. Y allí él, humillado, le dice al Señor: Señor, perdóname. Ten piedad de mí porque soy pecador, Señor. Y Jesús es claro y enfático que al volver a su casa, ¿quién fue justificado? El publicano, no el fariseo. Porque el publicano decía: sé propicio a mí, pecador. Entonces hay formas de orar, querido hermano, que no son oración en absoluto. Y aquí una de ellas es cuando tu motivación por orar es que los demás te vean, que te admiren, que te aplaudan, que te reconozcan como una persona súper espiritual. Cuando eso es lo que te motiva, no estás orando en absoluto. Pero ocurre algo que mediante el hábito de la oración, si nosotros hacemos como Jesús dice, aprendemos a depender de Dios y no de los elogios humanos. Dice el 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Recuerden que Daniel nos enseñó que esta palabra en público no está en el texto original. Entonces yo escucho muy potente el versículo, que me saltó una pequeña frasecita. Jesús dice así, que aquellos que buscan la adulación, eso está en el versículo 5, que aquellos que buscan la adulación, que buscan la admiración de otros, cuando oran, obtienen su recompensa. ¿No les causa inquietud eso? ¿Sabe qué? Debería darnos escalofrío esta cuestión. Porque lo que Jesús está diciendo no es así. Bueno, esta gente que busca querer ser reconocida,
bueno, Dios se lo impide, porque Dios es terrible aguafiestas. No, dice algo más terrible, de que Dios deja que obtengan lo que quieren. ¿Qué quiere? ¿Que la gente lo admire? Dele, adelante. ¿Qué quiere? ¿Que las personas lo aplauden y lo adulen? Adelante. Se va a rodear de aduladores. Su recompensa ya la tiene. ¿Sabe qué, hermano? No hay peor forma de juicio de Dios que permitir que obtengas los deseos de tu corazón. No hay peor juicio de Dios que dejarte ser, que dejarte obtener lo que tu corazón anhela. Porque muchas veces Dios irrumpe nuestros planes. Muchas veces cuando Dios, en su misericordia, te baja del pony, te baja los aviones. Dios pone muchas veces obstáculos a aquellas cosas que has perseguido en tu vida. ¿Y sabes qué? Eso es una muestra de misericordia de Dios, de gracia, de amor paternal. Porque Dios te ama tanto que no quiere que te autodestruyas obteniendo lo que tu corazón anhela, porque tu corazón es engañoso, de continuo inclinado al mal. Pero en muchos otros momentos, Dios te deja obtener lo que quieres. Y esa es la peor forma de juicio de Dios contra ti. ¿Has leído Romanos 1? Versículo 18 en adelante, que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres. ¿Y cómo se revela? Dejándolos ser. Dice que Dios los entrega. Dios los entrega a sus pasiones. Los entrega a que hagan lo que desean. Los entrega. Los entrega. O sea, ¿se va entendiendo? Esa es la peor forma de juicio de Dios. Ellos obtienen su recompensa. ¿Quiere elogios? Los va a tener. Y eso es un juicio de Dios. Porque tu oración no va a salir del techo para arriba. La gente lo ama, lo adula, los considera, wow, lo más espiritual de lo espiritual. Pero tú no seas así, dice el Señor. Tú en lo secreto. Qué interesante eso, ¿no? ¿Qué te motiva a orar? ¿Qué nos motiva a orar, queridos hermanos? ¿Qué posible motivación puede haber detrás de publicar en tu Instagram tu espiritualidad? Lo espiritual que eres, tus oraciones. ¿Qué objetivo tiene? ¿Para obtener likes? ¿Un corazoncito? Y aquí vamos orando, foto. Aquí mi devocional diario, foto a la Biblia. Vidas espirituales que son publicaciones en redes sociales. ¿Sabes qué? Esa es la nueva esquina. Ese es el nuevo ponerse de pie en la sinagoga para que todos te vean. ¿Cuál es el objetivo? Jesús tiene palabras muy claras para eso. Tiene palabras muy claras para mí sobre eso. Quizás han escuchado esta exhortación que es muy buena, muy correcta. ¿Sabes que perdemos mucho tiempo en redes sociales? Tiempo que podríamos estar orando. Y es verdad. Uno no se da cuenta y va avanzando, psicopateando gente, viendo videos de cosas absurdas, viendo videos de gatitos. Y de repente nos damos cuenta que pasó 1 hora, 2 horas. Y uno dice, chuta, ni siquiera estoy diciendo que no te metas a las redes sociales. Pero si quizás tú hubieses metido 15 minutos, 20 y orado 40, habría sido mejor invertido el tiempo, ¿sí o no? Entonces, claro, esa crítica está buena, es muy correcta, pero solamente ataca a la superficie del problema. Porque no es tanto cuánto tiempo dedicas a las redes sociales versus cuánto tiempo oras. El problema es la motivación con la cual le dedicas ese tiempo a las redes sociales. ¿Será porque realmente buscas el aplauso, la adulación y no la comunión con tu Padre? ¿No será quizá esa la raíz del problema? Porque el que quiere comunión con Dios, ¿sabe dónde la encuentra? En lo secreto. No lo digo yo, lo dice Jesús. El que quiere comunión con Dios la obtiene en lo secreto. Cierra su puerta, cierra su Instagram, cierra su Facebook, apaga el teléfono, dobla sus rodillas y no le cuenta a nadie lo que hizo. Porque su anhelo no es encontrarse con la gente.
para que la gente vea lo que hace. Su anhelo es encontrarse con Dios y no que otros le aplaudan. La espiritualidad que se expone en Facebook para buscar el like, el corazoncito. ¿Qué va a venir a continuación? Ahí un boomerang de oración. ¿Qué va a venir? ¿Qué vamos a hacer después? Hermanos, ¿hay espiritualidad ahí? Según Jesús, hay hipocresía. No espiritualidad. Entonces, ¿qué es lo que anhela mi corazón? ¿Se fijan ustedes, hermanos, que el problema es mucho más profundo que cuánto tiempo dedica una cosa versus otra? Es más que un tema de conducta externo. Siempre es un problema del corazón. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos anhelando? Subo una foto de mi Biblia y mirando cuántos me gusta tiene. ¿Qué estás buscando? Tú sabes que lo haces. El pecado es más profundo, hermanos. Y la necesidad de arrepentimiento también lo es. El segundo, mediante el hábito de la oración aprendemos a depender de Dios y no de nuestro poder para controlar la realidad. Y eso es muy potente, porque Jesús habla de los hipócritas y ahora nos da el ejemplo de los gentiles, o mejor dicho, de los paganos. Dice versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ese es el punto de Jesús. Los gentiles eran aquellos que no tenían la revelación de Moisés, la revelación de Dios. No habían podido conocer a Yahvé, a Jehová, el Dios verdadero. Entonces, ¿a quién le oraban ellos? A cualquier dios falso. A los dioses romanos, a los dioses griegos, dioses falsos. ¿Y sabes cómo se conquista un dios falso? Con buenas ofrendas, con oraciones grandilocuentes. ¿Qué es lo que le gusta a los dioses falsos? La adulación. ¿Sí? Entonces con ofrendas, con cosas, con pactos. Pactar. No, yo voy a pactar con mi Dios. Voy a pactar con Saturno y con Urano. Esa es la idea de yo tomo la iniciativa para hacer un pacto yo con Dios. Y la idea bíblica es que Dios toma la iniciativa para hacer pacto con nosotros. No nosotros con Él. Entonces todo esto estaba presente en la cultura pagana. Y Jesús dice algo que es penetrante. Es duro porque ellos son judíos, criados judíos. Llevaban generaciones de servir a Dios, al Dios verdadero. Ellos conocían la ley, tenían la Torá, tenían la Tanaj. Y Jesús dice, pero no oren como los paganos, porque ustedes oran igual que ellos. ¿Será que nosotros oramos como los paganos? Porque ese es el punto. Los paganos piensan que las palabras, que la palabrería tienen poder para controlar a Dios, para controlar la realidad espiritual, casi como magia. Aquí el punto es cuando las personas piensan que hay ciertos elementos mágicos que afectan la realidad. No solo como un cuento de hadas, porque un niño sabe que eso es fantasía, sino que en la realidad. Entonces, ¿qué tienen? El elefantito con un billete en la trompa. ¿Conocen esa? El gatito que está en el negocio, lanzando bendiciones gatunas. ¿No es cierto? Entonces, o lo que sea, hermanos. Entonces yo hago y voy a esos elementos mágicos porque en esos elementos mágicos yo puedo controlar de alguna manera la realidad espiritual y física. Entonces, muchos adoptan esta misma visión de tener un corazón pagano para hacer mis oraciones como un disfraz, con una vestimenta cristiana, pero no tiene nada de cristiano. Porque en realidad es una oración pagana. Cuando, por ejemplo, dicen, en el nombre de Jesús, como si fuese una palabra mágica. Como si decir en el nombre de Jesús fuera un expecto patronum, Wingardium Leviosa. La gente piensa eso. No, si yo digo en el nombre de Jesús, cosas grandes ocurren, compadre. Es como que fuera una palabra mágica. ¿Quién te enseñó a orar? ¿Pedro Angel? ¿En serio? ¿Quién te enseñó a orar?
¿Qué es lo que significa orar en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús significa que yo vengo confiado en su poder, en su misericordia, en su gracia. Yo vengo a pedir al Padre por la intercesión de Cristo, que en su sacrificio, en la cruz, en su sangre, yo tengo acceso al trono de la gracia. No es una palabra mágica. Es por los méritos de Cristo, su intercesión, que mi oración es escuchada por el Padre. Y en el nombre de Jesús yo tengo acceso al trono de la gracia. No es una palabra de poder, sino que es una realidad espiritual en nuestra vida. Porque a través de Él, su sangre que fue derramada por mis pecados, solo por eso ahora Dios me escucha. ¿Habrá algo más poderoso que eso? Que por la obra de Jesús, ahora Dios te escucha. No necesitas de un sacerdote, de un sacrificio. Dios te escucha a ti por los méritos de Cristo. En el nombre de Jesús, Dios nos escucha. Y cuando digo yo oro al Padre en el nombre de Jesús, estoy diciendo eso. Y no palabras mágicas para andarlas repitiendo, como vanas repeticiones. Muchas veces nosotros empezamos a pensar que la oración tiene que ver con eso. Haz esta oración. Y te la pasan escrita. Esa oración es poderosa. Tienes que repetir esta oración. Repite esta oración. Mucha gente pensaba eso durante mucho tiempo. Mira, si tú repites esta oración, después de que tú repitas esta oración, listo, eres salvo. Y podemos cuantificar a los salvos. Porque repitió una oración. ¿Sabes qué? No sacas nada con decir, Señor, yo te acepto en mi corazón, si de corazón no estás creyendo en Él. Ese es el punto. Si en tu corazón no has nacido de nuevo, porque no son palabras mágicas. Yo te acepto en mi corazón, que realmente lo estás aceptando. ¿Sabes qué? Eso es por convicción de pecado mediante la obra sobrenatural del Espíritu Santo, que solo Él lo puede hacer. Y mientras eso no ocurra, no importa cuántas oraciones repitas, no eres salvo. No eres salvo. Es la oración de fe creyendo en tu corazón, abrazando la obra salvífica de Jesús en la cruz. Entonces estoy dando solo un ejemplo de oraciones mágicas que se hacen en el círculo evangélico incluso. ¡Qué terrible, hermanos! Entonces entendamos que la oración no se trata de las palabras. ¿Qué es lo que nos enseña cuando oramos como Cristo nos enseña? ¿Qué es lo que aprendemos? Aprendemos a depender de Dios. Y no de nuestro poder para controlar la realidad con nuestras palabras. Porque ¿qué dice Jesús? No hablen solo por hablar, como los gentiles. Porque ellos imaginan que van a ser escuchados por sus muchas palabras. ¿Por qué los paganos piensan eso? ¿Sabes por qué? Porque sus dioses no los aman. Entonces hay que convencerlos. Hay que negociar con ellos. Hay que ganárselos con las palabras, elocuentes, con grandes ofrendas poderosas, ostentosas. Pero el Dios verdadero no es así. ¿Qué dice Jesús? No sean como ellos, porque el Dios verdadero es nuestro Padre. Y a un Padre amoroso, un Padre perfecto, como lo es Dios, tú no necesitas ganártelo con tu palabrería, ni con regalos. Él ya te ama. Y Él sabe exactamente lo que necesitas y lo que te hace bien. ¿Y sabes qué? Te lo va a dar. Tu Padre sabe lo que necesitas antes de que siquiera lo pidas. Entonces no adornen con palabrerías, con pleiades, abismos oceánicos, hipóstasis, visión beatífica. Lo cual no tiene ningún sentido. En tercer lugar, mediante el hábito de la oración aprendemos a depender del Dios indomable. ¿Cuál es la idea de indomable? ¿Dónde? ¿Cómo es eso? ¿Qué palabra es esa?
Bueno, tiene que ver con la dificultad que se nos presenta para traducir la palabra santo. Porque dice así, que usted en cambio, cuando oren, no oren así. En primer lugar, reconozcan que Él es su Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, es nuestro Padre, que gobierna soberano sobre todo el universo y sobre todos los acontecimientos de la historia de la vida. Eso es estar en los cielos. Implica gobierno sobre todas las cosas. Por lo tanto, gobernar sobre todo. Y es Padre. Me conoce, me ama y provee para mis necesidades. Pero luego dice, santificado sea tu nombre. Y no porque seamos nosotros quienes hagamos santo a Dios, que tornemos santo a Dios. Eso es absurdo. Dios es santo desde toda la eternidad. La santidad es un atributo de Dios, que como todo atributo de Él, eternamente le pertenece. Él es santo, siempre lo ha sido, es santo y siempre lo será. Perfecta, total y absolutamente santo, 3 veces santo, santísimo. Entonces, ¿qué significa santificado sea tu nombre? No que nosotros tornemos santo a Dios, sino que nosotros tomemos conciencia. Que tú y yo, mientras estamos orando, tomemos conciencia que Él es santo. Y ahí es donde ocurre algo muy interesante. Porque la palabra santo no significa solamente sin pecado. No solamente implica perfección moral, que ciertamente significa eso, sin duda. Que ser santo es ser moralmente perfecto, sin pecado. Pero también la palabra santo, sobre todo cuando se refiere a Dios, es algo mucho más potente aún. Dios es santo, implica que Él es mucho más allá. Él está mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar, entender o siquiera imaginar. Dios es tan tremendo que no importa el esfuerzo mental que hagamos, no importa la mente más fértil y fecunda e imaginativa de este mundo, jamás podrás comprender a Dios. Jamás podrás comprender su santidad. Dios es tan hermoso, hermanos, y su ser es tan maravilloso que no importa cuán imaginativo seas, creativo o artístico, jamás podrás imaginarte ni en tus sueños más salvajes cómo es Dios y cómo es su belleza. Dios trasciende lo que el ser humano puede alcanzar. No importa cuán elocuentes sean tus palabras, aunque escribas 1000 libros durante toda tu vida, jamás vas a terminar de describir quién es Dios, cómo Él es, lo hermoso que es y cómo es su santo ser. Así es Dios, inalcanzable. No lo puedes controlar con conceptos filosóficos. Indomable, imposible de dominar, de comprender, imposible de aprehender. En ese sentido, Él es santo. En ese sentido, Él es indomable. Nuestro Dios no puede ser domesticado. La santidad de Dios implica que Él es indomable, que tú nunca lo vas a poder controlar, porque Él es el soberano, no tú. Entonces muchas veces existe esta dicotomía falsa, dicotomía evangélica, donde muchos dicen, pero ¿por qué tanta solemnidad con Dios? No, si Él es un papito amoroso. Es cierto que Él es nuestro papá, amoroso, es bíblico eso. Abba, padre, significa eso. Eso no significa que es alguien exactamente igual a mí, a quien yo puedo dominar, controlar o manipular. Porque a la gente como nosotros, pucha que la manipulamos, pero a Dios no. Entonces, no, a Dios no lo vamos a poder manipular, controlar. Él es indómito, indomable, santo. Pero el hecho de que Él sea santo, majestuoso, indomable, no significa tampoco que el otro extremo evangélico que dice lo siguiente, que Él está lejano. Que Él está lejano a nosotros, que no está cerca de nosotros. No, hermanos. La Biblia dice que Él está cercano a todos los que le buscan y que Él habita con el quebrantado y el humilde de corazón. Entonces las dos cosas son verdaderas. No tienes que optar entre la santidad de Dios o su amor paternal. Son las dos cosas. Es cercanía con Dios y temor reverente. No hay una dicotomía.
Esa es una falsa dicotomía, son las dos cosas. Él es santo y majestuoso, y Él es nuestro Padre amoroso que habita en medio de nosotros. Por lo tanto, esta idea de que Dios es santo y que santificamos su nombre implica que yo tomo conciencia de que mi Dios es un Dios santo. Y hay un salmo que dice algo muy potente, muy hermoso. Dice que Jehová habita en la hermosura de su santidad. Precioso. ¿No les parece interesante eso? Que Él habita en la hermosura de su santidad. Esta idea de que Él trasciende, que Él es inalcanzable, que no te lo puedes ni siquiera imaginar. Es tan hermoso, es tan fascinante, es grandioso, que llena tu corazón a la vez de gozo, de expectación, pero a la vez de temor, porque es poderoso. Llega a dar escalofríos al Señor, pero también fascinación. Ese es Dios. Santificado sea tu nombre, implica eso. Entonces, cuando yo cultivo el hábito de la oración, aprendo a depender de un Dios indomable. Aprendo a depender de un Dios que yo no puedo controlar, que es lo contrario al paganismo, donde ellos controlan a sus dioses con sus ofrendas, con sus oraciones. Repite esta oración y el santito te va a hacer caso. Si no te hace caso, pone el santito en un vaso de agua, de cabeza. ¿Han escuchado eso? Yo sí. No es un invento, existe eso. ¿Por qué? Porque son falsos dioses, que yo los puedo controlar, que los domino, los manipulo, para que cumplan mis caprichos. Bueno, con el Dios verdadero no es así. Por lo tanto, la verdadera oración implica depender de un Dios indomable. Y en cuarto lugar, mediante el hábito de la oración, aprendemos a depender del actuar de Dios en el tiempo y en el espacio. ¿Qué significa depender de Dios en el tiempo y en el espacio? Vea conmigo lo que dice el versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿no es cierto? Tenemos el reino de Dios, el reino de los cielos, que son expresiones sinónimas. El reino de Dios y el reino de los cielos. De hecho, la palabra reino de los cielos es la palabra favorita de Mateo, que dice o le da título a lo mismo que el otro evangelio le llaman el reino de Dios. Expresiones sinónimas. Y el reino de Dios o el reino de los cielos significa que en la presencia de Dios, su gracia, su poder y su majestad se hacen palpables, claramente perceptibles en la historia, en el tiempo y en el espacio, porque nuestro Dios ha intervenido en la historia. El reino de Dios y su avance implica que la majestad de Dios, la gracia de Dios, la justicia de Dios comienzan a hacerse palpables en nuestra vida, en la realidad diaria del día a día, en el tiempo y en el espacio. Entonces, venga tu reino significa que no quiero simplemente orar a un Dios etéreo. No estamos orando a un Dios que está en lo abstracto, como una realidad abstracta. Sí, bueno, no sé si existo, sé si algo, pero me produce paz. No, hermanos. Es el creador de los cielos y la tierra. Es el creador del universo. Y este Dios majestuoso y poderoso puede oír tu oración. Y no solo oír, sino también actuar. De tal manera que tú percibes su actuar en el tiempo y en el espacio en tu vida. Venga tu reino, significa eso. Que se haga, por lo tanto, aquí en la tierra su voluntad, así como en el cielo. Entonces, mediante el hábito de oración, también aprendemos a no tener un Dios meramente etéreo, abstracto, sino que depender del actuar de Dios que sí actúa en el mundo físico, en el tiempo y en el espacio. Déjame ponerlo de otra manera. ¿Sabías tú que hay médicos ateos que recomiendan a los familiares orar por sus pacientes enfermos? ¿Sabían ustedes eso? Médicos ateos. Hay estudios sobre eso que dicen, no, mira, está bien, hay que recomendar a la gente que ore. Oye, pero tú no crees en Dios. Sí, pero no importa. Pero es que eso les calma, les quita la ansiedad, les quita la angustia, como si la oración fuera un placebo.
Entonces la oración la ven como un ejercicio subjetivo de paz interior. Pasa a ser algo del ámbito de los sentimientos. Pero esa no es la oración verdadera. En la oración verdadera ocurren cosas más allá de los sentimientos subjetivos y las realidades abstractas y etéreas. Cuando tú oras, suceden cosas. Cuando oramos, vemos y hemos visto eso. Y varios de ustedes que están aquí pueden dar fe y testimonio de eso, de que Dios obra. Vemos y hemos visto milagros. Milagros. Y no son milagros inventados que están en la tele, en videos de YouTube, ahí que con la chaqueta botan gente. No es eso. Son milagros reales. Yo pienso ahora y recuerdo de una hermana que no fue uno. Fueron 2 médicos que confirmaron el mismo diagnóstico de cáncer. Que por lo más era absolutamente evidente a través de todos los exámenes que se había hecho hasta ese momento. ¿Y sabes qué? La iglesia dobló sus rodillas y oró, oró y oró. A la semana siguiente va al médico y no hay cáncer. Y uno puede decir, no, es que el examen estuvo mal hecho. No, porque fueron varios exámenes y todos decían que era cáncer. No, es que el médico diagnosticó mal. No fue uno, fueron 2 médicos que lo diagnosticaron. Y de repente ya no había cáncer. No estaba. Ni tratamientos fueron necesarios. ¿Y qué otros milagros tú has visto? ¿Sabes qué? Ese es el reino de Dios. Cuando Cristo caminaba por Galilea, caminaba por las ciudades, ¿qué hacía? Sanaba enfermos. Los ciegos volvían a ver. Los sordos podían oír. Los paralíticos se levantaban, caminaban, tomaban su lecho y corrían. ¿Y qué decía Jesús? Alégrense, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces dejemos de tener esta idea de la oración racionalista, casi como que la oración fuera algo similar a la meditación. Y me relajo. No es eso la oración. Orar no es lo mismo que meditar. No es lo mismo. Orar es clamar al único Dios verdadero, que tiene el poder para cambiar, para transformar la realidad. ¿Han escuchado esa frase que las palabras crean realidad? Son estupideces eso. Pero nuestro Dios sí crea realidades. Él con su palabra de autoridad creó todas las cosas. Nuestro Dios puede cambiar y transformar tu realidad. Si tú no crees eso de frentón y desde el inicio, ya partió mal tu oración. Porque este es el Dios que sí hace milagros, que sí se manifiesta en la historia. Un Dios que levantó a su Hijo de entre los muertos. Y la realidad de Jesús que se levantó de los muertos es una realidad real, concreta en el tiempo y en el espacio. Él se levantó de los muertos para nunca más morir y vive hasta el día de hoy y un día volverá. Ese es el fundamento de nuestra fe. Si no lo es, ¿sabes qué? Si tú no crees esto, no eres digno de llamarte cristiano. Quítate ese nombre. ¿Y sabes qué? Ese Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, ese Dios escucha tus oraciones. ¿No es tremendo eso? Que el Dios que levantó a Jesús de entre los muertos escucha tu oración. Venga tu reino. Que podamos palpar, Señor, tu presencia, tu poder, tu majestad. En medio del tiempo, de nuestros días. Señor, da a conocer tu obra. Aviva esa obra, Señor, en nuestro tiempo, en nuestros días. Dala a conocer, Señor. Transforma nuestra realidad. Y de hecho, es lo que el reino de Dios ha hecho a lo largo de la historia. Ahora no tenemos tiempo para detallar eso, pero si tú miras la evidencia histórica hacia atrás, vas a ver que el mundo es otro. Porque un día un grupo de locos empezó a predicar que Jesús se había levantado de entre los muertos. Y todo un imperio fue trastornado, fue transformado. Culturas enteras fueron cambiadas mediante el anuncio del Hijo de Dios. Entonces, de esto estamos hablando cuando oramos a Dios, que dependemos de su actuar.
Yo no estoy diciendo con esto que Dios va a hacer necesariamente lo que yo quiera. Si Dios no hace el milagro, no es porque Él no tenga poder, es porque algo quiere enseñarte con lo que tú estás pasando. Él sabe si te da el milagro o no. Y sabe que si quizá no te da el milagro, no aprenderías lo que Él quiere enseñarte. Primeramente, que aprenda a depender de Él. Número 5. Mediante el hábito de la oración, aprendemos a depender del sustento diario de Dios. Mire qué interesante el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es genial. Porque lo primero que me llama la atención es donde recién Jesús le dice a los discípulos que tienen que empezar a pedir. Primera petición que hacen en toda la oración. ¿Se fijaron de eso? Primera petición de la oración. Jesús enseñó un montón de cosas sobre la oración y recién les dicen, ahora pidan. Y está bien pedir. Vuelvo a decir esta famosa pregunta, ¿para qué voy a pedir? Si Dios es soberano y Él me da lo que quiere y lo que no quiere no me lo da. ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a pedir? Pedir te enseña a depender de Dios. Pedir te enseña a depender de Dios. Es muy bacán pedir, hermanos. Está bien pedir. Porque con eso estamos diciendo a nuestro Padre, mi sustento viene de ti. Mi sustento viene de ti. Mi salud, mi trabajo. Todo eso viene del Señor, porque pedir es depender. Es curioso eso, cuando uno es hijo y cuando uno vive en dependencia de los padres, para todo, mamá, necesito esto, mamá, necesito esto, papá, necesito esto otro. Y de repente uno ya es adulto y deja de tener esa llamada. Y de eso hasta se corta la comunicación. Porque mientras menos llamaba a mis padres, menos dependía de ellos. Y la pregunta es, si orar es depender, ¿cuánto estás dependiendo de Dios? O quizás eres como yo con mi papá, que ahora lo llamo menos porque le pido menos. Cuando yo todos los días estoy buscando al Señor, ¿qué es lo que está ocurriendo en mi corazón? Aprendo a depender de Él. Todos los días. En todo. Incluso en el pan. Leyó conmigo el versículo 11. No está pidiendo, dame ese auto que yo quiero, Señor. No está diciendo, sí, Señor, esa casa en el barrio lindo que me gusta. Está hablando del pan. Del pan, pues hermano, el pan. Esa cuestión que está todos los días en la mesa. Por la marraqueta. Esa marraqueta crujiente cuando el Colo gana. Ese está pidiendo el pan de cada día. Ese pan está hablando. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, ¿qué está diciendo? Que cuando empezamos a orar, empezamos a cultivar el hábito de no ser ansiosos. Porque Jesús nos dice así, te pedimos, Señor, por el pan del mes que viene. No dice eso. Tampoco dice, Señor, te pido por el pan de todo el 2025, Señor. Cada día tiene su afán. El pan de hoy, pídelo hoy. El próximo mes es cuando el próximo mes empieza. Ya va a venir. Cada día tiene su afán. ¿Qué tienes que pedir hoy? Por tu vida hoy. ¿Qué tienes que pedir hoy? Aquellas cosas que necesitas hoy, no mañana. ¿Sabes por qué? Porque el ansioso no vive hoy. El ansioso, su cuerpo está aquí, el 1 de septiembre del 2024, pero su cabeza ya está pensando en el asado del 18. Ese es el problema con el ansioso. ¿Me entienden o no? Su cuerpo está acá en el 1 de septiembre, pero su mente ya está pensando en octubre, en noviembre, algunos ya están pensando en enero de 2025. Porque no vivimos el hoy, estamos ansiosos. ¿Cómo deja tu corazón, hermanos? Esa ansiedad, esa falta de paz, esa inquietud. ¿Qué te enseña el Señor? A pedir hoy lo que necesitas hoy. Y yo creo que nosotros empezamos a pedir por lo de mañana. La ansiedad, hermano, ya no. Basta de ansiedad.
El Señor dice, basta de ansiedad. El pan de hoy, pídelo hoy. Miren cómo el Señor es amoroso. El Señor es tan bueno que Él conoce nuestro corazón. El Señor conoce ese problema que tenemos con la ansiedad, que es uno de los principales problemas que tenemos. ¿Es o no es? Y Jesús lo conoce. Y Jesús no tuvo que estudiar psicología para descubrirlo. Él ya sabía eso porque Él nos creó, porque Él es Dios. Y Él viene y dice, yo sé que la ansiedad es el problema que ustedes tienen. Por lo tanto, aprendan a orar así. Danos hoy el pan de hoy. Y listo. Mañana pediré el pan de mañana. El pan de hoy lo pido hoy y chao con la ansiedad. Ese hábito es tremendo. Hermanos, dejemos esa ansiedad. Cada día tiene su propio afán. Depender del sustento diario de Dios. Sexto encabezado. Mediante el hábito de la oración aprendemos a depender de la gracia de Dios y no de nuestra autojusticia. Luego viene la siguiente parte de la oración. Miren cómo se está enseñando aquí. Esto es una escuela de oración. Perdona nuestros pecados o perdona nuestras deudas. Esta es la Reina Valera 60. Como también nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Estaría mejor traducido. ¿Sabes qué es lo que está diciendo acá? Jesús nos está diciendo que cuando cultivamos el hábito de la oración cristiana, la oración verdadera, cada vez nos hacemos más conscientes de que no somos tan bacanes como creemos ser. Nuestra autojusticia, que es como un muro que nos separa del otro, para aprender a perdonar al otro. Cuando tú reconoces y te reconoces como necesitado de perdón, ese muro de autojusticia que tú levantas entre tú y Dios empieza a bajar, a bajar, a bajar, hasta que se transforma en un murito que ya lo puedes saltar para poder ir y perdonar a tu hermano y abrazarlo. La autojusticia es uno de los principales errores que todos cometemos. Y miren, nuestro corazón es tan sucio, hermanos, pero tan sucio, que algo tan santo como la oración la podemos transformar en una herramienta de autojusticia. ¿Lo hacemos o no? Como era el fariseo, gracias Señor porque no soy como él. Autojusticia. Entonces, sí Señor, mira, te quiero pedir por fulano. ¿Por qué él es así, Señor? Tú sabes. Una persona difícil, una persona compleja, amargada. Además, sin futuro. Pero quiero orar por él, Señor, porque tú lo has puesto en mi corazón. Amor por mi hermano. Qué un inútil, Señor, pero ayúdalo. ¿Se fijan o no? Voy orando y voy juzgando a mi hermano mientras oro. ¿Han cachado eso? Cuando decimos así, quiero pedirle a la iglesia, por favor, oremos. Sí, por el pastor Jonathan. Amén. Sí, es que ustedes saben que a él le cuesta. Ustedes saben, todos sabemos. Una persona difícil, compleja, pecador. Sí, oremos por él, hermanos. Suena piadoso. ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy pelando al pastor. ¿Sí o no? Y reafirmando mi autojusticia. Porque yo no soy así. Juzgando al otro. Es muy heavy esto, hermanos. Es la oración del fariseo en la parábola de Jesús. Te agradezco porque no soy como este. ¿Me entienden? Entonces, no piensas que porque tú cerraste los ojos y doblaste tus rodillas, automáticamente todo lo que pasa ahí es santo. No pienses eso. Si tu corazón no está dispuesto y no está puesto en el lugar correcto, y Dios lo aborrece, hermanos. Dios aborrece la oración fundamentada en tu autojusticia. A Dios le aborrece la autojusticia. En primer lugar, porque la autojusticia es mentirosa. Siempre es mentirosa. Porque lo que tú y yo somos es pecadores, merecedores de condenación. Y Dios nos ha dado vida eterna en Cristo. ¿Por mérito? No, solo por gracia. Y por si fuera poco, Dios nos dio cosa extra, nos dio vida, nos dio oxígeno que entra por tus pulmones, luz que entra a través de tus ojos, abrigo, techo, sustento, trabajo, gracia sobre gracia.
porque absolutamente nada de eso te lo mereces. Pero ando por la vida creyendo que soy merecedor de lo que se me ha ido otorgando por gracia, de lo que me ha sido entregado por misericordia. Y entonces cuando Jesús nos dice, al orar, pidan siempre perdón ustedes. Pidan perdón ustedes. ¿Saben lo que está diciendo? Que ese muro de autojusticia que nos separa de otros empieza a bajar. Señor, perdóname a mí, porque soy pecador. ¿Sí? Digo cosas que no debo decir. Hago cosas que no debo hacer. Pero luego voy más profundo. Sí, Señor, soy pecador. Hago cosas horribles, Señor. Y va bajando ese muro. Señor, soy pecador. Reconozco que he pensado cosas contra mi hermano que no debería pensar. Soy pecador. Te pido, por favor, que tengas misericordia de mí. Y baja más el muro y ese muro va cayendo, se va derrumbando esa autojusticia. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Entonces ocurre lo siguiente, el siguiente paso que es natural. Ahora sí puedo comenzar a perdonar al otro. Porque soy consciente de cuánto se me perdonó a mí. Se hace más fácil perdonar. No estoy diciendo que sea fácil. Cuesta, hermanos. Hay cosas más difíciles que perdonar que otras. Yo sé que es así. Y estoy consciente de que es así. Pero lo que yo quiero decirte es que el perdón hay que diferenciarlo de dos cosas importantes. La primera es que perdonar no es disculpar. Perdonar no es disculpar. Disculpar es algo muy distinto al perdón. Es bueno disculpar, hay que hacerlo. Pero ¿disculpar qué? Yo disculpo a una persona porque tuvo un buen motivo para hacer algo que hizo. Y yo simplemente no lo había entendido. Y ahora que lo entiendo le digo, chuta, perdón, te juzgué mal. Pero eso es una disculpa, es una excusa. Yo entiendo que hay un motivo. Pero perdonar es cuando una persona ha hecho mal contra ti queriendo hacerte mal. Cuando una persona te ha hecho daño con el deseo de hacerte daño. Cuando alguien ha sido malo contigo. Y es la Biblia la que te dice que perdones al que peca contra ti. No lo digo yo. Porque de esa misma manera tú pecaste contra Jesús. Y Él te perdona. ¿Sí o no? ¿Nos perdonó el Señor? ¿Tú has pecado contra el Señor en rebeldía directa y abierta? Y lo sigues haciendo. ¿Tú sabes que es así? Tú has pecado contra el Señor con la mala intención de dañar el corazón de Dios. Porque hay cosas que sabes que es pecado y lo sigues haciendo. Tú sabes que lo sigues haciendo. Pero Él sigue ahí, perdonando. Y perdonando, y perdonando. Pues bien, como Cristo te perdonó, así tú debes extender el perdón a tu hermano, a tu prójimo. Eso es perdón. A ver, ¿perdonar al que abusó de mí? Sí, perdonar. ¿Perdonar a esa persona que a propósito me hizo algo malo? Sí, perdonar. Porque es lo que tú hiciste contra Dios. Y lo que tú hiciste contra Dios es peor. No, y lo que yo hice no es tan malo. Si tú piensas eso, te falta Biblia, te falta doctrina, te falta teología, te falta comunión con Dios. Porque si realmente entendieras la profundidad de tu pecado contra Dios, verías que por tu culpa, suena fuerte, ¿eh? Por tu culpa, el Cordero Santo de Dios fue escupido, golpeado y crucificado. Sin merecerlo, porque Él no tenía culpa alguna. Entonces, mientras no entendamos la profundidad de nuestro pecado, más difícil se nos va a hacer perdonar. Así de simple. Anota eso. El principal obstáculo para el perdón es nuestra autojusticia. El principal obstáculo para dar perdón es nuestra autojusticia. En la medida que tú medites y profundices en que realmente eres pecador, que no hay ninguna justicia en ti, que has sido rebelde contra Dios y que eres merecedor de condenación, pero Él aún así te ha dado gracia. Mientras más profundo sea mi pensamiento en torno a eso y mi conciencia con respecto a eso, será más fácil perdonar.
tal vez a mi agresor, a mi abusador, al que me hizo daño. Sin embargo, ese proceso va a ser cada vez más fácil, cada vez más sencillo. No digo que facilito, pero por lo menos el camino se va a allanar. Pero de lo otro que hay que diferenciar el perdón es de la reconciliación o la restauración. No siempre perdonar es restaurar. No siempre perdonar es reconciliarse con la persona. Se los pongo en un ejemplo muy concreto. Supongamos que yo tengo un contador. Bueno, para eso primero tendría que tener plata. Supongamos que tengo plata y que tengo un contador por causa de que tengo plata. Ninguna de las dos cosas son ciertas, pero supongamos que es así. Entonces mi contador viene y me roba 3 palos. Me roba 3 millones, pucha, y descubro que me robó 3 millones. A ver, lo malversó, lo usó por otras cosas y se fue al Caribe con mi plata. Y este tipo ahora está complicado porque entró en una estafa piramidal y a él también lo engañaron. Porque es típico eso, que los que engañan son engañados también. Ese es su juego. Entonces él no tiene cómo pagarme, no tiene cómo devolverme el dinero. Y yo entonces tomo una decisión real, concreta, bíblica: perdonarlo. ¿Qué significa que yo lo perdono? No significa que yo asumo o que él le hago asumir el costo, sino que yo asumo el costo de esos 3 millones. El perdón fundamentalmente significa eso. Porque si el pecado es una deuda, yo asumo el costo. Yo asumo el costo. ¿Ok? ¿Me hiciste un desfalco? ¿Me quitaste 3 millones? ¿Me sacaste mi plata? Perfecto, no te lo cobro más. Yo asumo ese costo. Yo me hago cargo. Yo veo cómo tapo ese hoyo de 3 millones. Pero puedes irte tranquilo. Yo asumo. Eso es perdón. Y no le cobro más. Asumo el costo. Y no cobrarle más significa que no le cobro más a él los 3 millones. No lo ando llamando, oye, desgraciado, entrégame mi plata y cosas así. Se acabó. Y no le cobro más. Pero tampoco le cobro más en mi cabeza. Este infame que me quitó 3 millones. Y lo maldigo. Dejo de cobrarle en mi mente también. Y tampoco le cobro con los demás. Voy con el Seba y le digo, oye, este tipo, maldito, malnacido, me estafó con esta plata, ten cuidado con él. Cuando antes de caer, cuídate los bolsillos y cuéntale a la gente para que todos sepan cómo es. Y hablo mal del tipo. Y le hago mala fama. ¿Me entienden o no? Porque me robó 3 millones. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy cobrando, pero de otra forma. Hablando mal con otros de él. Dañando su reputación. Las 3 maneras es una forma de cobrarle su deuda conmigo. Entonces, si yo perdono, no le cobro más. Asumo el costo. En mis recursos, en mi mente y en mi boca. Pero aquí es donde está el tema de la diferencia con la restauración. Yo no le vuelvo a cobrar nada más. Pero obviamente no lo voy a contratar de nuevo como mi contador. Obvio, no por odio, no por rabia, con toda la serenidad y tranquilidad. Sí, mira, te perdono los 3 millones, pero a partir de ahora tengo un nuevo contador. Ya no más tú. Y listo. ¿Se entiende o no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la restauración es ideal. Es ideal que haya perdón y restauración. Hay que buscar las dos cosas, pero el perdón depende de ti. Depende de ti que has sido herido, ofendido, que perdonaste la ofensa. Pero la restauración no pasa tanto por el ofendido. Pasa también porque el ofensor se arrepienta y cambie y busque restituir el daño que hizo. Ahí puede haber reconciliación. ¿Se entiende? El perdón es no cobrarle más al otro la deuda. Pero la restauración implica que el otro también dé un paso de cambio, de arrepentimiento. Entonces el marido que no se arrepiente de golpear a su esposa, de golpear a sus hijos, ese marido, esa esposa no tiene por qué permanecer ahí. Ese marido tiene que ser denunciado debidamente. Y lo repito, no por rabia, no por odio, no por deseo de que ojalá se muera. No, yo lo perdono.
Pero si yo soy una esposa sabia, que amo a Dios y amo a mis hijos, debo entender que llega un momento en que ya no hay más ni tercera, ni cuarta, ni décima oportunidad. Llega el momento de decir, mientras no te arrepientas y no cambies, no puede haber restauración. Tú no puedes estar acá. Te sigo queriendo, te sigo amando, pero ya no para que seas mi esposo. Es distinto el perdón a la restauración, porque tiene que haber un cambio, un arrepentimiento genuino en el corazón. Es potente eso. Pero lo que estamos hablando acá, se logra una restauración cuando hay perdón y luego una iniciativa de restituir el daño que se ha hecho. Y genial cuando se logra. Y muchas veces Dios hace restauración, porque no solamente pone en el ofendido el corazón para perdonar, sino también le da al ofensor el arrepentimiento para cambiar. Son las dos cosas. Un corazón perdonador y un corazón arrepentido, que se unen en perdón y en restauración. Y Dios hace eso. La gloria de Dios, cuando lo hace, es precioso, hermanos. Y quizás tú lo has visto en tu propia vida. Quizás con algún padre ausente o qué sé yo. Pero no confundamos las cosas. Perdón no es lo mismo que restauración. Pero ¿qué Dios te pide a ti? Que perdones. Dios te pide a ti que perdones. Pero si se va a restaurar o no la relación, eso depende de Dios. No depende de ti. Tú haz tu parte, perdona. Por lo tanto, ante esta realidad de cómo funciona el perdón, nosotros podemos comprender más claramente cómo la oración nos va generando el hábito de depender de la gracia y no de la autojusticia. Cada día ser consciente de tu pecado. Y entre más consciente eres de tu pecado, más fácil, más llano es el camino del perdón. Se hace más fácil perdonar que antes, cuando no tenías conciencia de pecado. ¿Y sabes qué, hermano? El perdón es como un músculo del corazón, que mientras más lo ejercitas, más tonificado está y más listo está para el próximo perdón. Es heavy eso, porque uno cree que el perdón es para las grandes ofensas de la vida, para infidelidades, maltratos. Hermano, el perdón es una práctica diaria. Así como un músculo cuando la gente va al gimnasio. Pero cuando tú no has ejercitado el perdón en tu vida, es un músculo atrofiado. Caramba, que te va a costar. Te va a doler perdonar porque no está ejercitado. Porque es un músculo atrofiado. Y el desafío que Dios nos presenta es que mantengamos ese músculo tonificado. Día a día pidiendo perdón y también perdonando. Día a día pidiendo perdón y perdonando. Pidiendo perdón y perdonando. Cada día. Así como el pan de cada día. Porque día a día la gente nos ofende. Y nosotros igual ofendemos a otros. Hacemos daño. Y nos hacen daño. Todos los días perdona. Y todos los días tú y yo pecamos contra el Señor. Las dos cosas. Todos los días pidamos perdón y todos los días perdonemos. Eso Dios quiere para nuestro corazón. Un corazón ejercitado en el perdón. En séptimo y último lugar, mediante el hábito de la oración, aprendemos a depender de la fortaleza de Dios en la tentación, en la lucha contra el mal. Así termina la oración. No nos dejes caer en tentación. Y el original dice, sino líbranos del maligno. Aquí lo que está diciendo y lo que está afirmando Jesús es que nosotros no podremos enfrentar las luchas que cada día tenemos si no dependemos de Él. Primero, miren el reconocimiento de debilidad que nos enseña Jesús. Jesús dice que ninguno se crea tan fuerte como que nunca va a tener tentación. ¿Se fija usted en eso o no? Jesús dice, aprendan a orar así, siempre pidan, todos los días. No me dejes caer en tentación, Señor. ¿Por qué? Porque todos somos tentados. Ninguno de nosotros es tan fuerte como para no sentir tentación. La sentimos, la vivimos en distintas áreas, distintos aspectos. Cuando viene la tentación, ¿cuál es el llamado de Cristo? ¿Sabes cómo se enfrenta al maligno? Tú tienes que mirar al diablo cara a cara, enfrentarlo. Darte media vuelta y salir corriendo a los pies de Cristo. Eso es resistir la tentación.
correr a Cristo, correr a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él te protege de la tentación. ¿Y cuál es el peor error que podemos hacer? Creer que podemos enfrentar al diablo. Creer que podemos enfrentar la tentación. ¿Y qué pasa? No, si yo voy a enfrentar la tentación, yo soy fuerte. Vengo llegando de un retiro. Claro, te crees fuerte después de un retiro. No, vengo de una vigilia. Pésimo. Jesús es muy claro, hermano. Reconoce tu debilidad, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Solo el Señor nos puede librar de la tentación. No con tu fuerza, no con tu capacidad. Solo Jesús, solo el Espíritu Santo reconoce tu debilidad. Ese es el llamado de Cristo. Entonces, no nos deje en tentación, sino líbranos del maligno. Líbranos del pecado, del mal. O sea, de Satanás, hermanos, porque Él está constantemente como león rugiente buscando a quien devorar. Está rodeando, está merodeando, está acechando para tentarnos a muchas cosas. Para tentarnos al rencor, para tentarnos al odio, para tentarnos al prejuicio contra otros. Él siempre está tentándonos de una u otra manera. ¿De qué manera nosotros podemos hacer frente a la tentación del diablo? En oración. Dependencia de Dios. Por lo tanto, mediante el hábito de la oración, aprendemos en una sola frase, en una sola palabra, aprendamos a depender de Dios. Así de simple. Dependencia de Dios. Y esa es la forma más sabia, hermanos, de habitar en este mundo. El que habita el mundo dependiendo de Dios, lo habita sabiamente. En cambio, el que habita el mundo, pensando que este mundo es todo lo que hay, todo lo que existe, lo habita de manera necia, tonta, infructífera. El llamado, hermanos, es a habitar el mundo sabiamente. Y la oración es fundamental para eso. Cultivar el hábito de la oración. Porque muchos dicen, voy a partir entonces con ese hábito porque no lo tengo. Así que despertador a las 5 de la mañana, me ducho con agua fría, me voy a poner silicio. No, hermano. Tal vez puedes comenzar con tímidos 10, 15 minutos. Me gusta mucho el salmo que dice, probad y ved. Gustad y ved qué bueno el Señor. Prueba el sabor de la oración y vas a querer más. Es como probar un chocolate rico. Ya damos un cuadradito nomás. Oye, ¿te queda otro? Y te queda otro. Prueba, hermano, el orar día a día y vas a querer más. Cultiva el hábito de la oración. ¿Para qué? No para contarle a Dios algo que Él no sabe. No para cambiar o transformar la realidad, porque eso no te corresponde a ti. Orar es depender. Orar es depender de Dios. Y en ese sentido, te lo vuelvo a decir, solo los cristianos verdaderos oran verdaderamente. La oración de verdad solo existe para los creyentes en Cristo, que han entregado su vida a Cristo y en el nombre de Jesús, nuestra oración es escuchada. Y tal vez son oraciones sin elocuencia, torpes en el lenguaje. De hecho, Romanos 8 dice algo súper tremendo. A veces la oración ni siquiera tiene palabras. Son gemidos. Gemidos indecibles. ¿Han leído eso en Romanos 8? A veces nosotros ni siquiera podemos pedir. No tenemos palabras. Pero el Espíritu Santo clama por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles en medio de la tentación, en medio del dolor, de la pena, de la prueba. Pero simplemente ahí nos refugiamos en el Señor y decimos, Señor, sálvame. Mire la oración simple, Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, líbrame. Porque si no eres tú, no tengo cómo enfrentar esto. Dependencia. Y lo terrible, hermano, es que la oración siempre, o generalmente, es lo último que hacemos. Buscamos por acá, buscamos por allá,
solución por acá, que un avance, que un crédito, que por aquí, por allá, que una ayuda. Y lo último, ya sabéis que hay que orar. Siendo que debería ser lo primero. Dependencia. Y ahí en esa oración, tal vez que nunca nadie va a registrar en un libro de oraciones, que nadie la va a anotar para que la gente la repita, porque no tiene muchas palabras muy bonitas. Pero Dios la escucha. Y Dios está atento a ella. No por las palabras, sino que por los méritos de Cristo. Esa oración quizás con gemidos indecibles, Dios la escucha. Porque no solo Cristo intercede por ti. Qué precioso eso. Que no solo Cristo intercede por ti. Según Romanos 8, el Espíritu Santo también intercede por nosotros. El Espíritu está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Aun cuando ni siquiera tenemos certeza de si estamos pidiendo como conviene. Pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Pero una cosa es cierta, estamos dependiendo como debemos depender. Y eso quiere el Señor. Ese es el punto de la oración. Y la pregunta es esta: ¿oras poco? Bueno, dependes poco de Dios. Enfrentemos primeramente esa realidad. Tal vez el primer paso para un cambio. Mirémonos al espejo de la palabra. ¿Por qué estoy orando poco? Dejemos de medias aguas. Dejemos las medias tintas. La verdad bíblica esta es porque soy orgulloso. Soy soberbio. Y creo que me la puedo solo. Me lleno la boca de sana doctrina. De que Dios obró. Pero yo ahora soy autosuficiente. Orgulloso y soberbio. Yo lo arreglo. Yo lo soluciono. Mientras no me arrepienta de eso, no aprenderé a orar como debo orar. Por eso quizá oro poco. ¿Quiero orar como Dios quiere que yo ore? Nuestro corazón tiene que ser quebrantado, hermanos. Y dejar de pensar que te la puedes solo. Porque la verdad es que la evidencia es abundante en tu vida y en mi vida. ¿Sabes por qué? No tienes que mirar tan atrás. Mira esta semana, un par de días. Mira el mes que pasó. ¿Cómo te va cuando luchas con tu propia fuerza? Pésimo. ¿Cómo hacer cuando dependes de ti y de tus capacidades? ¿Cómo te va? Pésimo. Depende de Dios. Si dependemos de Él, de su fuerza, de su gracia, la oración entonces va a ser como respirar. Va a ser automático. Va a ser como respirar. Va a estar ahí presente en tu labio, en tus labios día y noche, cada mañana, cada noche, gratitud. Señor, dependo de ti. Y tú me diste este día. Gracias, Señor. Señor, ¿sabes qué? Me trataron mal. Me ningunearon en la pega. Pero qué lindo día tuve. Porque tú estuviste conmigo. ¡Wow! Tú me afirmaste. Gracias, Señor. La oración va a ser como respirar. Aprendamos a depender de Él. Te invito a que podamos orar.